Bueno, a continuación el doctor Gastón Yuri, del Centro de Estudio Digestivo de Mar del Plata, tiene como un minuto para hablar. Polipectomía con asa fría, ¿es eficaz? Buenas, gracias por la invitación a la organización del Congreso. Estoy acá con un secretario de lujo, el doctor Caro, me está ayudando con su computadora. ¿Vos creéis que ahí va? Sí. Tiempo, Gastón. Vamos a arrancar. Polipectomía con ansa fría o con pinza fría. Disculpen un segundito. Antes quería preguntar, todo el mundo, o no sé, quiénes, levanten la mano, quiénes realizan polipectomía con ansa fría. Pocos, un tercio, menos de un tercio. Bien. Vamos a hacer una pequeña introducción. El 90% de los pólipos que sacamos son menores al centímetro. Y hablamos de esto porque la técnica de polipectomía con ansa fría está demostrado que por encima del centímetro tiene mayores complicaciones. La polipectomía es la técnica que está relacionada a la prevención del cáncer de colon, ¿sí? Mediante la colonoscopía, ¿sí? Y lo que nosotros queremos hacer es una técnica que está relacionada con el uso electrocauterio o sin el uso electrocauterio, o sea, la polipectomía fría. ¿Sí? Lo que queremos hacer es, sacando el electrocauterio, es evitar los riesgos relacionados al mismo, que son la hemorragia y la perforación. Y otra cosa importante está relacionado a la mejoría en la evaluación histológica por los patólogos, al sacar el artefacto que produce la electricidad cuando uno realiza la polipectomía. Bien, ¿qué técnica vamos a usar? Si la pinza caliente o la pinza fría en los pólipos de 2 a 5 milímetros, y la idea es que sigamos con la pinza fría a partir de esta charla, o lanza, ¿sí? Que en general lo que se utiliza en los pólipos de 6 a 9 milímetros deberían ser las mini ansas, que son ansas menores al centímetro. Lo que nosotros vamos a desarrollar en esta charla es por qué realizar la polipectomía con ansa fría, si la extracción es completa, la recidiva, la tasa de envío de anatomía patológica, la comodidad de realizar esta técnica, los pros y los contras de la misma. ¿Por qué? Básicamente porque queremos reducir lo que dijimos anteriormente, el riesgo relacionado a la electricidad, a la quemadura que puede producir esto, y esto está relacionado con un aumento de la frecuencia de la hemorragia en este tipo de pólipos. Y lo que uno saca directamente de esto es una complicación que es realmente infrecuente, que es el síndrome post-polipectomía, que es la irritación del peritoneo por la electricidad transmitida a través de la pared del intestino, básicamente en el colon derecho. No, está bien, fue el paso. Bien, perdón, seguimos. ¿Ahí pasó? Bien. Bien. Las complicaciones. Bien, el primer trabajo está relacionado con un trabajo que realizó el doctor Tapero en el año 2002, en 1992, en donde evaluaron 210 pacientes, y esos pacientes tenían alrededor de 300 pólipos que eran menores de 5 milímetros, y ellos realizaron polipectomía con ansa fría y ya demostraron ahí, hace más de 20 años, que no tuvieron complicaciones, ni tempranas ni tardías. Pero lo interesante que vieron con esto es que encontraron un 50% de adenomas, y ese 50% de adenomas tenían un 4% con displasia de alto grado, ¿sí? Creo que esto está relacionado justamente a la conclusión a donde ellos llegaron en la mejoría de la evaluación histológica por sacar el artefacto, ¿sí? En un estudio más reciente realizado por el doctor Repechi, publicado en el año 2012, en un estudio multicéntrico en donde se juntaron 823 pacientes que tenían 1015 pólipos, ellos realizaron polipectomías en pólipos menores al centímetro con ansa y con pinza fría. El 80% eran pólipos menores a 5 milímetros. Ellos no tuvieron complicaciones, tuvieron complicaciones menores, solamente hemorragia en alrededor del 2%, y todas las complicaciones fueron resueltas por vía endoscópica. Y acá volvemos a ver otra cosa importante, que es justamente la presencia de adenomas y displasia de alto grado en alrededor de un 9%, casi el doble de lo publicado en el otro trabajo. La conclusión que llegan en este estudio es que es una técnica con alta seguridad, en donde uno empieza a evaluar que la presencia de adenomas con displasia de alto grado son un poco más frecuentes de lo esperada, y ellos sugieren evaluar nuevamente cómo seguir este tipo de pólipos pequeños, que generalmente no son marcados con tinta china. En este estudio publicado por la Sociedad Europea para la Evaluación de la Calidad en Colonoscopía, la tasa de detección de pólipos,
ellos mostraron que la efectividad y la seguridad... ¿Sigo pasando? ¿Está bien? Dale, perdón, mostraron que la seguridad y la efectividad es igual que con la técnica de utilización de electrocauterio. Bien, lo que vamos a evaluar es si la resección es completa, y hay pocos trabajos con esto, y los trabajos en general son pequeños. Este es un trabajo en donde ellos partieron de una hipótesis que alrededor del 12% de los pólipos extraídos dejan residuo. Entonces evaluaron 40 pacientes que tenían 66 pólipos, y ellos lo sacaron con ANSA y con pinza Jumbo. Que los pólipos tenían un promedio de alrededor de 3 milímetros, eran todos pólipos menores al 5 milímetros, y ellos encontraron que alrededor del 7% de los pólipos tenían residuos. Si realizaban una extracción con el ANSA o con la pinza Jumbo, y luego de que el endoscopista refería haber hecho una extracción completa, biopsiaban la base, y en esa base encontraron este 7%, y de ese 7% la mayoría fue realizada con pinza Jumbo. Son pocos pólipos, pero esto nos muestra la orientación y la hipótesis. Hay otros trabajos también pequeños, y yo creo que esto es importante porque nosotros tenemos que empezar a evaluar qué es lo que vamos a sacar y pensar que existe la posibilidad de que alrededor del 10% de lo que sacamos tenga un residuo. Y estamos viendo que la presencia de adenomas es bastante más alta de lo que esperábamos antes. La conclusión es que sí, que había residuos y que hay que prestar más atención y guiar la terapia y prestar más atención al PIT pattern o al PIT vascular. La recidiva. Lo mismo, hay pocos trabajos con respecto a la recidiva. Esto es una entrevista al Dr. Harber, que es un experto y está basado en las guías de la AGE, y ellos muestran en las guías que no hay estudios comparativos que muestren que haya una mayor recidiva versus la pinza caliente, pero él en esa misma entrevista da una opinión personal sacando de lo que está escrito, en donde él preferiría realizarlo con los pólipos mayores a 5 milímetros con electrocauterio. La tasa en bioanatomía patológica es otra cosa evaluada, y esto fue hecho por el doctor Douglas Rex en el año 2005, y ellos reclutaron 167 pacientes y alrededor de 500 pólipos. Hicieron dos técnicas: una técnica donde se cortaba el pólipo y luego se aspiraba, y otra técnica donde se atrapaba el pólipo, se metía dentro del canal y posteriormente se aspiraba. Lo que mostraron es que no había una diferencia en tiempos. Tomaron los tiempos de las dos técnicas, y en las dos técnicas no hubo diferencias significativas en la tasa en bioanatomía patológica. En la técnica E, en donde se cortaba y se aspiraba, enviaron todos los pólipos, y en la técnica B, donde se metía dentro del canal, perdieron solamente 5 pólipos. La tasa esperada de pérdida de pólipos es no mayor al 5% de los estudios realizados. Ellos no tuvieron complicaciones, y la conclusión es que la tasa en bioanatomía patológica cortando sin electrocauterio es elevada. El video lo vamos a saltear en honor al tiempo. Con respecto a la comodidad, que es algo que agregué yo, no hay estudios realizados. A mí se me ocurrió que la no utilización de los cables, que son más de 2, en general son 3 o 4, inferiría que podría ser más cómodo. Desde que empecé a hacer esto, yo tampoco hacía polipectomía con ANSA fría. Empecé a hacerlo desde que me encargaron la charla, y realmente sí es más cómodo. Se pierde un poco menos de tiempo, es como más rápido, y lo que es más rápido a mí me gusta más. Se hace más fácil. Realmente habría que hacer trabajo para realizar y hacer una encuesta con los colonoscopistas para evaluar si realmente hay mayor comodidad. Resumiendo lo que hablamos, tratando de ver los pros y los contras que tiene esto, yo creo que no tiene muchas contras. Realmente creo que lo más importante está relacionado con la evaluación histopatológica de las lesiones. Estamos hablando de lesiones pequeñas que cuando las agarramos con una pinza caliente realmente casi se destruye más del 80% del material. Eso está escrito en la literatura. Yo hablé con los patólogos que trabajan con nosotros y realmente nunca lo habíamos charlado, y ahora ante esta charla el pedido es que si se puede hacer con pinza fría o con ANSA fría sería mejor, porque realmente tiene mucho artefacto y esto mejora la calidad del informe histológico, y yo creo que esto puede estar relacionado con ese aumento de la detección de displasias de alto grado. Las complicaciones son menores o eventualmente iguales al uso del electrocauterio. No hay mayor pérdida en el envío a la anatomía patológica. Sí hay menor uso de materiales, hay menor uso de electricidad, y el tiempo es un tema a evaluar porque realmente no se puede decir que se tarde menos. En cuanto a los contras,
El tejido residual sería una posibilidad, tampoco podemos decirlo en base a lo que dice la literatura, se necesitaría más trabajos y randomizarlos y controlarlos para poder decir esto, y creo que esto no es una contra, lo puse en contra, creo que esto está relacionado con el interés en lo que uno está haciendo, está relacionado con el tiempo, está relacionado con el cansancio, como se habló en la primera charla, evaluar los pólipos pequeños, y yo al inicio puse, total es un polipito, no es una cosa menor, cuando nosotros estamos en la residencia o cuando estamos en enseñanza, todos estamos esperando encontrar algo grande, como sacó el doctor Teixeira ayer, encontrar los pólipos de 2, 3 centímetros y tratar de hacer una técnica habilidosa y sacar cosas grandes, porque generalmente los problemas están relacionados en los pólipos grandes. Pero lo que estamos viendo es que entre el 4 y el 8% o el 9% de los pólipos pequeños tienen, el 50% pueden ser adenomas y ese de 4 al 8% puede tener displasia de alto grado. Y esos pólipos no son marcados y encontrar una cicatriz de eso es imposible. Entonces, la evaluación del pit pattern, la evaluación vascular, del pit vascular, me parece que es fundamental. O sea, descartar cuando uno está viendo un pólipo que puede ser hiperplásico, en donde uno cree que el riesgo es menor, versus un pólipo que es un adenoma y en donde uno tiene que tomarse el trabajo y evaluar la base seriamente. En conclusión, es un método seguro, efectivo y práctico. Es una técnica que debería ser guiada no por el tamaño, y sí debería ser guiada por el patrón mucoso y por el patrón vascular. Muchas gracias. Muchas gracias.